artículo muy interesante que fue publicado por el sitio web Public Discourse, o sea, discurso público en inglés, que es el medio de comunicación del Witherspoon Institute, ¿no? Es un instituto vinculado a la Universidad de Princeton, una de las principales universidades en los Estados Unidos, ¿no? Este es un artículo escrito por una abogada bastante exitosa, joven, madre de familia, de 2 hijos y con la esperanza de tener varios más, que se llama Alexandra Davis, ¿no? Como digo, es una persona muy exitosa en términos de su carrera como abogada y también como comentarista, ¿no? Y a mediados del mes de enero, en Public Discourse, en esta revista, en inglés, lamentablemente no está en español, ella escribió un artículo que dice: ¿por qué no tengo miedo de traer más niños en un mundo que está roto? ¿No? Alexandra Davis presenta un argumento muy, muy interesante. Primero comienza explicando, mira, nosotros los millennials, porque ella, como digo, es bastante joven, ¿no? A nosotros los millennials nos han metido de alguna manera, o hemos absorbido la idea de que nosotros no debemos tener hijos, ¿no? O debemos restringirnos de tener hijos por 2 razones. Primero, por una razón de justicia, entre comillas, ¿no? De justicia social, para no incrementar la huella de carbono, ¿no? Supuestamente para salvar a la humanidad. Y por otra razón es porque sería cruel para los hijos, entre comillas, aunque nadie los ha tenido y les ha consultado, ¿no? Pero sería cruel para los hijos traerlos en un mundo que es tan incierto, ¿no? Entonces, Alexandra Davis dice lo siguiente, ¿no? Muchas veces a mí me preguntan, oye, ¿por qué piensas tener más hijos? Y cuando ven que tengo 2, ¿no? Y la pregunta no es una pregunta puramente curiosa, dice Davis, es una pregunta en la que básicamente me están diciendo que, mira, estamos en medio de una pandemia global que va a entrar prácticamente en su 3er año, no tenemos el incremento de la crisis y de la conflictividad cultural y política. Tenemos la amenaza del cambio climático y en consecuencia es una responsabilidad, entre comillas, no tener más niños, ¿no? Entonces Alexandra Davis dice, bueno, ¿frente a quién tenemos esta responsabilidad? O sea, yo tengo esta responsabilidad ¿ante quién? Ante los niños que ya tengo, ante los niños que no debo tener, ante la sociedad así en general, a la madre tierra, a todas las anteriores, a ninguna de las anteriores. Entonces hay mucho de cliché, ¿no? de frases preconstruidas cuando dicen que básicamente tenemos que sentirnos obligados, mi generación, dice ella, lo de los millennials, a no tener hijos por esta noticia vaga, dice ella, de alguna forma de justicia social, ¿no? Y de ahí la pregunta, oye, ¿vas a tener más hijos? Que es una pregunta, no es una pregunta curiosa, es una pregunta inquisitiva, ¿no? Entonces, ella dice, mira, yo simplemente rechazo que yo tengo que dejar de tener hijos, ¿no? Y por supuesto hay personas que no pueden tener hijos y que quieren tenerlos, no tengo ninguna crítica, sería inhumano criticar a estas personas. O personas que efectivamente solamente pueden tener 2 hijos y no 4, 5, 6, 7, como yo quisiera que lleguen todos los que Dios me manda, ¿no? Pero creer que el estado actual de las cosas, entre comillas, es la razón por la cual no debería tener hijos, es una
falsedad. Es una falsedad que es muy atractiva, que es muy convincente, pero en última instancia es una falsedad. Entonces, uno de los argumentos es que estamos viviendo, es que estamos atribuyendo una gran importancia a lo que llamamos inestabilidad. Y efectivamente, si sumamos los factores que ella ha mencionado, ¿no? El conflicto sociopolítico, el COVID, los desafíos económicos, el cambio climático, hay todo un temor existencial, digamos, que forma parte de una generación. Pero Alexandra Davis dice, quien mira a la historia se va a dar cuenta que un profesor de pensamiento católico de la Universidad de Duke, ¿no? Que es una universidad secular y una de las importantes en Estados Unidos, el doctor Paul Griffiths, citado por Alexandra, dice, mira, nosotros no estamos más confundidos que las generaciones anteriores. Estamos simplemente confundidos de una manera diferente. Es decir, todos los problemas que plantean desde el crecimiento de las redes sociales, el COVID, etc., es ciertamente una incertidumbre, pero no es que sea nueva, no es que en otras épocas no hayan vivido incertidumbres. O sea, pensemos en la época en que la mortalidad infantil era altísima y cualquier mamá tenía terror de dar a luz un hijo, ¿no? Entonces, Alexandra Davis dice, nosotros básicamente estaríamos diciendo que hay que esperar que llegue un momento más estable, entre comillas, para poder tener hijos. Nunca la humanidad ha esperado a un momento más estable. ¿Por qué? Porque no sabemos lo que va a pasar en el futuro. Entonces, si yo digo, no tengo hijos este año, tampoco el próximo, tampoco el próximo, tampoco el próximo, llega un momento en que ya no puedo tener hijos. Y en consecuencia, resulta que las cosas no han cambiado y yo no he podido comenzar una familia, ¿no? Entonces, el mundo, pues, de John Lennon, de la canción Imagine, Imagina, no va a venir, ¿no? El mundo es y siempre va a ser incierto. Pero aquí Alexandra Davis añade una cosa muy importante, ¿no? Y es que dice, mira, el ser humano no ha sido creado para el confort, no ha sido creado para vivir cómodos. Y esa ha sido la sabiduría constante, incluso de los presocráticos, de los grandes filósofos, Aristóteles, etcétera, precristianos, ¿no? El hombre no ha nacido para vivir confortablemente. Y Davis cita acá a muchos de esos autores y también a grandes autores cristianos como San Agustín, ¿no? Que dice, nosotros hemos sido creados hemos sido creados para ti, Señor, para Dios. Y que justamente nuestra vida es una vida que tiene que ser consciente de que vamos a enfrentar dificultades, que vamos a tener momentos difíciles. Y que toda esta farsa creada muchas veces por las redes sociales, donde los grandes influencers, ¿cómo se presentan? Se presentan como personas que están felices, que la están viviendo muy bien. Y nosotros sabemos la cantidad de reportajes que hay de gente que se presenta pues viajando en un jet privado y en realidad es un estudio hecho de cartón, ¿no? Para tratar de transmitir una supuesta felicidad material, entre comillas, que en realidad no existe, es una farsa, porque así no es la vida. Una de las cosas que Alexandra Davis escribe, dice, yo no puedo prometerle a mis hijos la perfecta comodidad y seguridad en este mundo, pero lo que sí puedo hacer y voy a hacer es que su propio mundo, nuestro hogar, nuestras vidas, nuestra familia, sea un espacio donde ellos sepan
que pueden contar con nosotros a pesar del mundo perpetuamente confundido. Perpetuamente, hermanos, perpetuamente. Entonces, los jóvenes que están pensando en el matrimonio, que están pensando en la vida en pareja, y dicen, vamos a esperar a que las cosas mejoren, no entienden que las cosas van a mejorar si ellos deciden que las cosas mejoren, ¿no? San Agustín decía precisamente, nosotros decimos que estamos viviendo tiempos malos, que estamos viviendo tiempos malos, que estamos viviendo tiempos malos, pero nosotros somos el tiempo, nosotros somos quienes hacemos el tiempo, o sea, cómo es nuestro tiempo. Y si nosotros apostamos por construir una familia sólida, confiando en la gracia de Dios y en la decisión de los padres de crear un hogar acogedor para sus hijos, sabiendo que incluso en las limitaciones materiales, económicas, en las dificultades que puedan aparecer en la vida, los hijos pueden decir, yo tengo a mi papá y mi mamá que son una roca, como muchos de nosotros hemos experimentado, como muchos de ustedes han experimentado. Creer que nosotros tenemos que posponer los nacimientos por algún deber social, ¿no? Por alguna razón, pueden haber razones personales auténticas, eso enseña la iglesia, ¿no? Pero creer que nosotros tenemos una deuda de no tener hijos al mundo, a la sociedad o a quien sea, cualquier ente abstracto, o que nosotros no podemos tener hijos hasta que exista un momento de estabilidad, entre comillas, que en el fondo no podemos definir, ¿no? O sea, simplemente decir, cuando me sienta mejor, ¿no? Pero ni siquiera tenemos un estándar de lo que significa estabilidad. Mientras nosotros sigamos pensando así, vamos a ser parte del problema y vamos a no ser parte de la solución. Que tengas un buen día.